eh, la tercera clase. Vamos a comenzar ahora, ¿ya? En la primera clase estuvimos hablando, ¿quién me puede recordar? Acerca de La paternidad. la paternidad, ¿cierto? Dentro de lo que es un ambiente de una iglesia profética. La segunda clase, ¿qué es lo que vimos? La unción de la multiplicación. La unción Lo de la profético. multiplicación, ¿cierto? Que tiene que ser una unción que tiene que activarse en nuestras vidas en todo ámbito. También dimos una tarea, muchos no la habían completado y después me la enviaron, ¿ya? Así que yo lo único que les dije, repasen los textos, porque la verdad... Bendiciones, hermano. Buenas eh, noches a todos. Bendiciones. buenas Chao. noches, hermanos queridos. La Carmen, idea Marco. era que nosotros pudiéramos solamente estar claros con el concepto, en este caso, de lo que es la paternidad, ¿cierto? Vista desde el Evangelio de Juan. Yo les pedí que buscaran ciertos textos bíblicos, ¿cierto? Y me enviaron solamente la lista y algunos yo les dije, repásenlo y obsérvenlo bien y para irnos introduciendo, ¿cierto? En el lenguaje apostólico que nos revela a Cristo como el Hijo, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en los últimos minutitos de la clase. Hoy día vamos a ver la voz de la iglesia profética, para que usted vaya. Lo único que yo les dije, les pedía cuaderno, ¿cierto? Lápiz y Biblia, para que podamos irnos adentrando en esta clase que tiene que ver con el tema, la voz de la iglesia profética, ¿cierto? Vamos a ver hoy día 3 puntos dentro de este tema, ¿ya? Pero lo que nos tiene que quedar claro, hermanos, que debemos entender y asumir que una iglesia profética, una iglesia llamada profética, se sustenta en dos grandes columnas, ¿ya? Y nosotros tenemos que conocerlas. Y son dos columnas principales, y estas son, primero, número uno, es la adoración, y número dos es la intercesión. Esto es lo que más debemos nosotros declarar, hablar. La verdad es que más que hablar cualquier cosa intrascendente de nuestros labios tiene que salir mucha adoración y mucha intercesión, mucha oración. Ya, y nosotros tenemos que, no es una iglesia profética solo porque se levanta, ¿cierto? Y yo quiero recibir profecía, sino que no tiene que ver con eso solamente, porque nosotros desde cuando nosotros anunciamos la palabra y cuando hablamos la palabra ya estamos, ¿cierto?, hablando proféticamente. Entonces, pero una iglesia profética, dije que se basa o descansa en dos grandes columnas que tiene que ver con la adoración y la intercesión. ¿Ya? Nuestra voz profética se mueve en la adoración e intercesión. ¿Ya? Entonces, mediante nosotros la adoración, hermanos queridos, accedemos al nivel espiritual que se requiere para poder comenzar a interceder. ¿Ya? Nosotros no nos metemos a una vida de intercesores así, sin una previa relación con Dios, una previa, qué sé yo, enamoramiento del Señor, una previa convicción de lo que estoy haciendo, porque el Señor se ha revelado en mi vida. Entonces, la adoración va preparando el camino para la intercesión, ¿cierto? Y esta a su vez prepara el camino para que nosotros nos podamos sumergir en lo que es la guerra espiritual en sus diferentes niveles. Entonces, tenemos que tener esta claridad, hermanos, como objetivo principal para poder conocer bien hacia dónde estamos, ¿cierto?, apuntando. Entonces, los miembros de una iglesia profética no viven solamente, hermanos, de las promesas que nos entrega la palabra, sino que del cumplimiento de esta, y esta se genera a través de una vida de oración, o sea, de adoración y de intercesión, y después vemos las respuestas. Entonces, estos son temas que nosotros debiéramos nadar en ellos, conocer, más que hablar por hablar, con quien más debiéramos tener una comunión muy profunda, ¿cierto? Una relación muy profunda, tiene que ver
con nosotros mismos, con el Señor. Nosotros y el Señor. Nosotros y el Señor. Ahora, quiero que se entienda que todo lo que nosotros aprendemos, hermanos, en esta dispensación, en este tiempo, tiene que ver con que nosotros somos cuerpos. Cuando nosotros hablamos de meta, alcanzar, de desafíos, de crecimiento, ya, oh, Dios te va a dar algo, esto no tiene que ver con la individualidad. Nosotros como individuos nos relacionamos con el Señor, pero todo lo que tenga que ver con nuestra misión, nuestra comisión y qué sé yo, y todo lo que tenemos que alcanzar es de manera como de iglesia corporativa. ¿Mm? Nosotros no vamos a llegar a alcanzar nada desde el individuo. ¿Ya? La iglesia neotestamentaria nació en un ambiente de comunidad, ¿ya? Y vivió. Y así se armó, y así esperó la llenura del Espíritu Santo, y así estuvieron por muchos años, y así también después nació la persecución, y así fueron entregando el mensaje por muchos lugares. Entonces, siempre nuestra vida está aquí para ser vivida juntos, no separados y no desde la individualidad. Amén. Entonces, el principio de la clase, principio, hermanos, que nos tiene que quedar claro es esto, que ya mencioné que la adoración y la intercesión son las dos columnas o bases que sustentan a una iglesia profética. ¿Ya? Son esas dos cosas y usted tiene que hacer su autoanálisis, es decir, ¿cómo estoy con estos temas? A lo mejor usted no entiende o no sabe o no conoce con respecto al tema de la intercesión o recién está comenzando a conocer, pero por otro lado el tema de la adoración. Y esto es más que simplemente cantar desde nuestros cultos, ¿no? Nosotros decimos vamos a adorar, sino que tiene que ver con una calidad de vida desde el corazón de uno para con el Señor. Amén. Entonces, hermanos míos, dijimos que la iglesia, y esto nos tiene que a nosotros remecer, que nos movemos en un ambiente profético, ¿cierto? Nosotros estamos, y desde como cuerpo, por eso menciono que nosotros todos nuestros propósitos y los fines a alcanzar son de manera corporativa. La iglesia se convierte en una comunidad profética expresando la voz de Dios para ese lugar. ¿Ya? Para esa comunidad, para las familias que se congregan en ella. Es una voz de parte del Señor. Nos convertimos no solamente por lo que hablamos, sino por cómo vivimos, por cómo hacemos esta vida desde todos los días y cómo nos movemos. No es por lo que yo digo, porque mucha gente habla muchas cosas, pero sus vidas están lejos de convertirse en lo que ellos hablan. Entonces, cuando hablamos de esta voz de la iglesia profética, no es solamente por lo que dice, sino es por lo que hace. Nos volvemos en un conjunto, ¿cierto? En una unidad de un mover profético. Entonces, la iglesia profética le habla al corazón, a la mente de la ciudad, de la comuna o de la nación donde se encuentra. Nosotros hablamos, declaramos la voluntad del Señor para esta. Y en nuestros casos también nos convertimos, ¿cierto?, en la voz de Dios para las familias que se congregan en nuestros grupos familiares. Entonces, desde ahí es que nosotros llamamos, ¿cierto?, al líder, a los grupos alma a estar orando constantemente, porque esto no tiene que ver con estar haciendo un show, no tiene que ver con estar animando a los hermanos y estar haciendo todas las semanas algo novedoso para que la gente se entretenga. Esto no es entretención, esto es vida de reino. Y esto es vida de mucha búsqueda de parte para con el Señor, desde nuestras comunidades proféticas, donde nosotros estamos, ¿cierto?, viviendo cada semana, en donde el Espíritu Santo hace algo nuevo en nuestras vidas cada día. ¿Mm? Entonces, una iglesia profética es para recibir y mover el reino en el lugar donde Dios ¿cierto?, la direccionó, donde le asignó. Entonces, nosotros tenemos que estar tremendamente claro con esto, porque el Señor a nosotros nos llama. La Biblia dice que Dios puso los miembros en el cuerpo como Él quiso, ¿ya? Por eso nosotros no creemos en esto de que yo voy donde quiero y me congrego donde quiero y cuando quiero. No tiene que ver con usted, tiene que ver dónde Dios lo llamó y dónde Dios lo plantó.
Si Dios me llamó y me puso ahí porque Él quiso, ¿quién soy yo? Para decirle al Señor, oh Señor, te equivocaste. ¿Mm? Si Dios lo hizo así, con nuestras vidas, que somos gente de reino, somos hijos, ¿cierto? Y estamos para servirle, tenemos que asumir eso, entonces desde ahí generar un ambiente profético, ya desde el lugar donde Él nos, ¿cierto? Asignó, dije. Entonces fuimos asignados a un lugar geográfico y desde ahí tenemos como casa, ¿cierto? Y comunidad profética, hacer una vida, ¿cierto?, de alcance de propósito. Entonces, y desde ahí nosotros nos congregamos, y desde ahí a nosotros se nos llama, ¿cierto?, a servir al Señor, y desde ahí, desde los grupos familiares, evangelizamos, y desde ahí extendemos el reino, y desde ahí alcanzamos a nuevas vidas, y desde ahí el Espíritu Santo va desarrollando algo en nosotros para convertirnos en la comunidad que Él quiere que seamos, no lo que nosotros queramos, ¿ya? Porque esto no es un propósito mío ni suyo. Esto es un propósito y un deseo y algo que se estableció a través de la palabra, pero viene y proviene del corazón del Señor. ¿Ya? Bien, entonces, número 1, para que aquellos, ¿cierto?, que anotan. La iglesia profética está sostenida ya en 2 fuertes columnas, y lo vuelvo a reiterar porque esto es necesario que usted ahí lo mastique y se haga un autoexamen, hermanos queridos, con respecto a estas 2 cosas que nosotros debiéramos vivir de manera habitual, ¿ya? Y estas son, ya lo repetí, usted lo puede escribir, ¿cierto? La adoración e intercesión. Nosotros hoy en día tenemos 2 grupos de intercesión activos en la congregación, ¿ya? Y la idea es que nosotros vamos creciendo y avanzando para poder levantar grupos de intercesiones, ¿cierto?, en las redes, y estos primeros grupos de intercesiones debieran salir de nuestros grupos alma, donde más nosotros estamos orando, ¿cierto? Y desde ahí hacemos los más grandes ejercicios espirituales, oración, ayuno. Recuerde que esta escuela son escuelas de niveles y usted está, ¿cierto? ¿En qué nivel? ¿Cómo se llama? Si alguien puede desmutearse. ¿Cómo se llama este nivel? Vamos. L3, legado. No, Liderazgo con propósito. ya. Liderazgo con propósito. Liderazgo con propósito, ahí lo tenemos completo. Liderazgo con propósito. Entonces, usted está en esta materia, en estos ramos, le estamos impartiendo esto para que ustedes, hermanos, se prepare. Ya se prepare cada uno, porque el día de mañana va a estar al frente de algo, y aquí tenemos, qué sé yo, como 16 hermanos, no sé, para que usted lo pueda asimilar, pero lo primero, y toda enseñanza primero viene a mi vida, hermano, toda enseñanza, y tengo que ser tremendamente honesto, verdadero y humilde para entender que necesito todo lo que se me enseña como herramienta para poder aplicarlo, ¿cierto? El día que a mí me toque trabajar con otras personas, entender el reino desde esta manera. Entonces, queridísimos, cuando hablamos de adoración, ya, y que la adoración nos lleva a la intercesión y la intercesión nos prepara para la guerra espiritual, este es algo que nosotros debemos empezar a practicar. Nosotros debiéramos convertirnos en gente tremendamente adoradora. No, a ver, quiero que me entienda bien. Puede haber un cántico del espíritu y empezar a adorar, y no necesariamente yo tengo que empezar a cantar desde los salmistas o de poner la radio y empezar a adorar, hermanos, si bien es cierto hay adoraciones, pero la adoración más grande, más profunda sale desde mi espíritu, ¿ya? Y usted se puede involucrar y meterse en una adoración desde ahí en la soledad de su hogar, desde esa oración personal que tiene cada día, y tiene que empezar a acostumbrarse a moverse en un clima de adoración al Señor. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, lo primero que debíamos empezar a hacer es adorarle, no a pedirle, ¿ya? Porque a veces nos confundimos y creemos que simplemente tengo que orar porque hay mucha necesidad y empezamos a orar, ¿cierto? Con el ánimo de querer pedir cosas al Señor. Pero no, al Señor tenemos que empezar a entregarnos a Él en un ambiente de adoración, hermanos queridos, y crecer en esto, ¿ya? De acercarnos a Él simplemente porque Él ha hecho muchas cosas con nosotros.
aún antes que nosotros, ¿cierto?, le recibiéramos en nuestras vidas. Entonces, eh, eh, la iglesia adora porque simplemente, hermanos míos, la adoración comienza a cambiar los ambientes espirituales, ¿ya? No solamente de su hogar, de su familia, sino estamos hablando de su comunidad, de los grupos familiares, ¿cierto? Hasta de una nación, porque la adoración produce que los cielos se abran para que la voz de Dios sea escuchada. Entonces, lo que nosotros queremos es que la voz de Dios sea escuchada y tenemos que preparar un ambiente. Y el ambiente, hermano, no se prepara ya haciendo cosas, dije delante, de entretención. El ambiente en el espíritu no se maneja como en lo natural. El ambiente en el espíritu proviene desde un profundo corazón que comienza a adorar, un grupo familiar que adora, que ora, que adora en lengua, que tiene un tiempo ahí en la presencia del Señor. Nuevas son cada día sus misericordias, dice el salmista. La verdad es que nosotros debiéramos estar tan acostumbrados a estar en la presencia del Señor, tan acostumbrados todos los días a adentrarnos a la presencia del Señor. Y cuando estamos como iglesia, como grupo familiar, debiera ser algo placentero. Eso no se vuelve placentero cuando nosotros no tenemos vidas de oración sistemática. Entonces uno dice, vamos a orar y repetimos, no sé, una oración, parecen rezos, ¿ya? Y rezar es repetir cosas, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos crecer en la adoración desde el Espíritu. Y por otro lado, ustedes saben que el Evangelio de Juan, capítulo 4, si me acompañan, conocemos un pasaje tremendamente revelador, cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, ¿cierto? Prácticamente todos lo debiéramos conocer ya a esta altura. Y el Señor manda a los discípulos, fueron a comprar alimentos y Él se queda ahí, cerca de Samaria, distante, y aparece una mujer, Jesús empieza un diálogo con ella, los discípulos no podían creerla cuando llegaron, pero Jesús rompe esquemas, Jesús no está sujeto a la liturgia, a la religiosidad, Jesús venía con un propósito y era salvarnos a todos, como hasta hoy en día. Y empieza a hablarle, ¿cierto?, de su vida, ella se asombra porque verdaderamente él le habla y parece que tú eres profeta, le dice, y empiezan un diálogo, pero el versículo 23, eh, eh, vamos a empezar, el versículo 23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adore. Entonces, nosotros es algo que tenemos que tener tremendamente claro. El Padre está buscando en medio de toda la congregación, en medio de todo, ¿cierto? A estos que son adoradores y nosotros tenemos que convertirnos en adoradores. La adoración prepara, ¿cierto?, un ambiente profético. Entonces, una iglesia profética tiene que ser tremendamente adoradora. Y nosotros, por pertenecer a una comunidad profética, tenemos que desarrollar estos ambientes de adoración, ya de adoración, de entrega absoluta al Señor, ya de exaltarlo por su grandeza, hablarle cosas hermosas, y ahí podemos tomar muchos salmos, ¿cierto? Y mucha palabra, en donde nosotros verdaderamente nos dejamos admirar por lo que Dios es y hace. Solamente adorarlo. Y cuando empezamos a meternos en un ambiente de adoración y crecer en nuestra vida de oración, el Señor nos lleva a una posición mayor, ¿cierto? Y nos lleva a una entrega mayor, a una revelación, a una luz mayor, y nos damos cuenta que ese gran Dios todopoderoso quiere hacer cosas no solo por mí, sino por muchos otros, y nos lleva y nos sumerge en un ambiente de intercesión. ¿Ya? Entonces, una iglesia intercesora es aquella, hermanos míos, que se pone por la comunidad, por la familia y por todo aquel que lo requiera. Cuando nosotros hablamos de intercesión, que es un tipo de oración,
es aquel tipo de oración del cual nosotros ejecutamos solo por otros. Solo por otros. Interceder es ponerse en lugar de otro. Interceder, ¿cierto?, es ponerse ahí en la brecha por otros. Cuando nosotros decimos vamos a interceder, no vamos a orar por nosotros y no tocamos nada de nosotros, de mí, sino que todo lo hacemos en favor de otros. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de intercesión, una iglesia intercesora es una iglesia que gime, que llora, que va delante de la presencia del Señor y que sabe que solamente el Señor es el único que puede extender su gracia, su unción, su bendición, ¿cierto? Para resolver o ejecutar algo en favor de otros, de aquellos que nosotros estamos intercediendo. Y eso es tremendamente importante que lo tengamos claro, porque Jesús dice en la Escritura que intercede hoy día por nosotros, por la iglesia. Pero los que interceden por los que no son la iglesia somos nosotros. ¿Ya? Entonces, Ezequiel capítulo 22, versículo 30, si alguien lo puede buscar y leer, se desmutea, ¿ya? El sentir del Señor siempre es buscar en medio nuestro, en medio de su pueblo, gente que interceda. Ya, gente de corazón, que tenga misericordia por aquellos que sufren, que tengan misericordia por aquellos que están ahí en una situación difícil. Y siempre el corazón de la iglesia debiera estar lleno del deseo de estar ahí en favor del necesitado. ¿Ya? ¿Alguien lo tiene? 30. Sí, yo lo tengo, ¿Quién dijo yo primero? ¿Quién dijo yo? no sé, Etiel. Ezequiel, ¿cuánto dijo pastora? Dije 22:30, ya hermano Etiel, tú lo lees, por favor. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, por favor. ¿Ya? Sí, lo tengo en la NBI o lo leo en la Reina Valera. Léalo en la Reina Valera, que seguramente la mayoría de los hermanos lo tienen de esa manera, por favor. Ya, en el nombre dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pudiese en la brecha, y que pudiese la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Sigo con el 31? No, déjenlo ahí nomás. Entonces, busqué, dice el Señor, busqué, porque el Señor siempre busca, siempre está observando, ¿ya? ¿Y qué es lo que busca el Señor? Alguien que se pusiese a favor de la tierra, ¿cierto? Y en esta versión Las Américas dice, busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiese en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Entonces el Señor, hay cosas de las cuales no puede ejecutar todo solo, sino que ordenó las cosas para hacerlas en compañía, en este caso, de su pueblo, y ahora, en este momento, de la iglesia. Entonces, cada vez que nosotros nos volcamos a interceder, a orar, a clamar, a llorar y todo lo que podamos hacer, el Señor, hermano, inclina nuestro corazón. Cuando nosotros adoramos, buscamos y nos metemos en la presencia del Señor, el Señor pone su sentir y luego nosotros tomamos ese sentir y oramos seguramente por esa carga, ¿cierto?, que llega a nuestros corazones. Oramos por los hermanos que están en nuestros grupos familiares, por aquellos que parece que se están como alejando, o aquellos que no se quieren acercar, o lo que sea, por las familias, por el lugar, por etcétera, etcétera, ¿cierto? Y nos ponemos a favor de ello y ahí hay un clamor real, verdadero. Entonces, sí, nosotros somos una iglesia, hermanos queridos, que declara la voz. Nosotros tenemos una voz y esa voz tiene que moverse a través de la oración, a través de la adoración, a través de la intercesión. Tenemos que declarar la buena voluntad del Señor para nuestro entorno. Amén. Y tenemos la responsabilidad, obviamente, de nuestra nación también. Así es que eso es lo que tenemos que tener claro. Adoración y oración, hermanos míos, son estas dos fuertes columnas en las cuales nosotros como congregación tenemos que estar de manera habitual. ¿Amén? 2, la voz del líder profético es decidido,
determinado en su corazón. Recuerda que estamos en este ramo, ¿cierto?, que tiene que ver con liderazgo con propósito. ¿Por qué aprendemos todo esto? Es para que usted se pueda ir desarrollando, hermano, hermana. Ya, todos tienen la opción de desarrollarse. Ya aquí no, aquí hay gente jovencita, pero la mayoría somos adultos, que ya está de alguna manera a lo mejor usted ministrando, ya, es cierto, en algún área, algún grupo, etcétera, etcétera. Pero el corazón de cada uno de nosotros como gente profética tiene que ser un corazón que está firme en la palabra y tiene que ser decidido, determinado a querer que el reino del Señor y la voz de Dios salga a través de nuestros medios, a través de qué, de nuestra vida. Dije delante, hermano, nosotros declaramos la voz del Señor no solamente por lo que yo hablo, sino es como yo vivo, cómo vivimos. Ya aquí hay un testimonio que tiene que ver con mi vida, no solamente por lo que yo, cierto, comunico verbalmente, sino que hay veces mi vida evidentemente tiene que ser un reflejo de lo que yo declaro. Y cuando está esta dicotomía, se hace una separación entre lo que yo digo y hago, ahí hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahí es donde tenemos que estar teniendo esa relación con Dios así como muy, 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 muy personal y estar, ¿cierto?, poniéndonos ante la presencia del Señor para que seamos una sola cosa. Si vamos a Daniel capítulo 1, hermano, todo este pasaje también tiene que ser muy conocido por cada uno de nosotros, ¿cierto? Acerca de estos pasajes que estamos leyendo, no podemos, por causa de la hora, no podemos extendernos un sinfín de tiempo, entonces tratamos de tener pasajes lo más conocido posible para que, hermanos míos, podamos nosotros desde ahí ir sacando la enseñanza que estamos recibiendo, ¿ya? Entonces, aquí está Daniel, usted sabe, con sus amigos, y dice el versículo 1 del libro de Daniel: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, ¿ya? Y en este sitiamiento, ¿qué es lo que hizo? El Señor lo había entregado ya, y dice que entonces, versículo 3, entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligente en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran, dice, la capacidad para servir en el palacio del rey, y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. O sea, se llevaron a muchos jóvenes, a lo mejor a la creme de la creme, a Babilonia. Y ahí llegaron algunos jóvenes, ¿cierto? Y dentro de estos, Daniel y sus amigos, y versículo 7 dice, y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. Fíjese, le cambió el nombre a Daniel, ¿cierto? Y para que se convirtiera, ¿cierto?, a su hablar, a su lenguaje, respondiera bajo los conceptos que ellos manejaban. Pero ya Daniel iba de una u otra manera preparado por el Señor y los amigos de él. Y el versículo 8 dice, y se propuso Daniel en su corazón no contaminarse de los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Él no quería comer nada de ahí, quería llevar un régimen como él sabía que tenía que ser, lo más sano posible, lo más saludable posible, y aunque estaba ahí en el reinado o ahí en la corte del rey, ¿cierto? Él decidió, determinó actuar como él sabía que tenía que actuar. Y aquí es donde viene, hermano, para que nosotros nos convirtamos en una voz profética, en la voz de Dios para nuestros grupos familiares, en la voz de Dios para su familia, en la voz de Dios para su comunidad, en la voz de Dios para, qué sé yo, para la ciudad, para la nación. Es que nosotros tenemos que ser este tipo de gente. Tenemos que ser gente que nos determinamos a vivir en el reino
y hacer como el Rey quiere que seamos en todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia. Eso es tremendamente importante. En todo lugar, hermano, en todo momento, en toda circunstancia. No importa lo difícil que se vea la circunstancia o la situación, nosotros debemos entender que somos iglesia de reino, nosotros somos hijos del rey, no hablamos solamente desde lo presente, sino desde la eternidad. Nosotros somos hijos del Señor. ¿Ya? Entonces no nos involucramos solamente hoy en lo que pasa aquí, en este lugar, y como que se nos estrecha la mente y la visual. No, nosotros hablamos desde la eternidad. Y desde ahí planteamos todo y desde ahí expresamos nuestras vidas, porque nuestra vida, hermanas, hermanos, no está limitada. Nuestra vida es ilimitada en Cristo Jesús. Nosotros no perecemos, a ver, una vez que partimos de esta tierra, ni siquiera no fallecemos, desaparecemos, no. De hecho, hermano mío, nosotros vivimos en la eternidad, vivimos desde el reino, ya que no es de esta tierra. Entonces, cuando nos metimos al primer punto, que era la oración y la adoración y la intercesión, empezamos a crecer en una visual que tiene que ver, hermano, con lo eterno. Y cuando vamos creciendo y se nos asigna con cierto grado de autoridad, cualquiera que sea esta, nosotros tenemos que ser gente, hermanos míos, hermanos, hermanas, hijos de Dios con determinación en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué? Porque un líder profético siempre insta al resto a que declare la palabra, a que viva la palabra. Siempre se está preparando en la palabra, porque Cristo es la palabra. Entonces, cuando hablamos de una iglesia profética, es una iglesia preparada en la palabra, que crece en el conocimiento de la palabra, pero no esta cosa religiosa, sino que esa palabra que viene primero a mí, me traspasa a mí, me hago el autoexamen yo misma y que no limita al Señor a través de mi vida. Es decir, yo no puedo decir, pucha, es que no sé, pasaron los años, pasó el tiempo, entonces yo no hice lo que Dios quería que hiciese, entonces se fue. No, me acuerdo que en una oportunidad hablé con una hermana y me dijo, bueno, yo ahora, no sé, es como que ya me voy. La verdad es que me asombré porque es como que el hijo ya más pequeño, no sé, tendría, no sé, 14 años sería, y me dijo, bueno, entonces yo ya, es como que yo ya hice todo lo que tenía que hacer, y yo dije, hermana, ¿de qué está hablando? O sea, recién usted va a poder dedicar todo el tiempo al Señor y a servirle, pero de todo corazón. Y usted ya prácticamente está esperando que Dios se la lleve, no la entiendo. Está con ese lenguaje que si nosotros cumplimos propósito y tenemos un orden y un diseño en la familia, pero después los hijos crecen y nosotros, cierto, tenemos que enseñarle cómo vivir, pero nosotros tenemos recién todo el tiempo, o quizás más tiempo, para poder dedicarle al Señor. Entonces, nosotros tenemos que irnos preparando como gente determinada bajo ningún punto a mirar atrás, determinados a cuidarnos y a guardarnos en el Señor, determinados a vivir en la unidad del Espíritu, determinados a vivir en la santidad de su palabra, determinados a crecer y hacer de esa comunidad donde Dios me puso, ese grupo familiar donde Dios me puso y donde Dios nos congregó con otros hermanos, verdaderamente una fuente de bendición, de salvación, de sanidad para otros. Determinado. ¿Ah? Entonces, cuando nos determinamos, hermanos, verdaderamente somos un problema para el enemigo, pero tenemos que ser gente determinada, no a medias palabras, a medias consagraciones, ¿no? Y no sé, siempre es como dando explicación a lo que no se explica, porque Cristo es el Señor y nosotros simplemente somos sus siervos. ¿Mm? Entonces, un líder profético, hermanos queridos, bajo la unción profética, trae a su entorno la revelación de la gracia, de la misericordia, ¿no? De la palabra, no solo por lo que habla, sino cómo lo vive, cómo lo expresa, cómo lo ejecuta. Y para eso queremos que cada uno de ustedes se prepare. No importa la edad que tenga, hermanos queridos, sabemos que el Señor puede hacer nuevas todas las cosas. Entonces, aquí no hay justificación. Nosotros somos solamente esclavos del Señor.
Y aquí es donde tenemos que tener esa claridad, esa visión, esa, no sé, verdaderamente revelación, pero la revelación, y ahí vamos de nuevo al mismo punto, la vamos a recibir en la medida que nosotros nos adentremos con el Señor, en la medida que nosotros verdaderamente tengamos una comunión íntima con el Señor, para entender que Dios nos ha llamado como cuerpo para hacer un propósito, y este propósito va a ser glorioso en las manos del Señor. Pero no hay propósitos individuales aquí, hermano. Cada vez el Señor, no sé, por lo menos a mí me lo deja más claro, no hay propósitos individuales. Aquí no existen los propósitos individuales. Dios nos trata a todos nosotros para convertirnos en algo glorioso, que es su iglesia. ¿Mm? Así es que, hermanos queridos, su único mensaje, por eso nos convertimos en la voz del Señor, porque su mensaje, que es la palabra revelada de Dios, trae luz en medio de tanta tiniebla y en medio de tanta oscuridad. ¿Mm? Entonces, hoy día que hay tanta tiniebla, tanta oscuridad, hermano mío, lo único que puede traer o disipar esas tinieblas no somos nosotros por sí solos, sino que es viviendo la palabra, es expresando la palabra, es generando estas comunidades de hombres y mujeres que viven en la presencia de Dios cada día y que estamos adorando y que estamos intercediendo ante la presencia del Señor. Sí, las cosas cuando no se dan, hermano, no es a responsabilidad de un líder, porque a veces es fácil decir, no es que el líder, el día de mañana usted va a ser líder y lo va a poder quizás asimilar de mejor manera. No, el problema no es el líder. Aquí todos estamos en un desarrollo, en un crecimiento, ¿cierto? Alcanzando mayor grado de madurez. Esto es, aquí entra en juego el concepto de comunidad, de cuerpo. ¿Mm? Porque a veces hablamos desde nuestras mayores críticas es desde la individualidad. No es que él se equivocó, no es que no ella no hizo esto, no es que no sabes, que no entiende. Mil cosas. Pero si entendiéramos nosotros lo que el Señor ha hecho de nosotros, una comunidad, un cuerpo local, un grupo familiar, en donde todos tenemos que trabajar, en donde hay gente que tiene responsabilidad dentro, en este caso, en nuestra congregación local, el grupo Alma, ¿ya? Y decidiéramos trabajar y ponernos al servicio del Rey, hay muchas cosas que empezarían a cambiar de una mayor manera, pero sin adoración e intercesión, los propósitos, hermanos, va a ser muy difícil que se lleven a cabo. Amén. Y hermano querido, punto número 3, hablando de esta voz profética, ¿no? La voz de la iglesia profética. Hoy tenemos que entender que la autoridad en la boca em, nace desde la misma palabra del Señor. Esa autoridad profética, hermanos, nace no en nosotros, no en nuestros buenos deseos, no en nuestras buenas intenciones, no en nuestro bueno, a ver, por mucho que solamente yo me dedique a orar, sino que tenemos que tener ese acompañamiento con la palabra del Señor. Tenemos un mensaje que entregar, tenemos una comisión que ejecutar, tenemos las buenas nuevas que entregar, que declarar, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ser anunciadores de esto, no solo verbalizados, sino con nuestras vidas. Y hoy día más que nunca nosotros tenemos, hermanos míos, que sacudirnos de toda cosa que nos pueda estar asediando o generando problemas, y debemos estar determinados en nuestros corazones para convertirnos en esa comunidad profética asignada, en este caso, al lugar donde Dios nos puso como congregación. Desde ahí hacer un centro de avivamiento, un centro ya de una comunidad profética para que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer, no solo en nuestras comunas, sino también en nuestra región metropolitana y también afectar a nuestra nación en su conjunto. Entonces, si vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, si alguien lo tiene, puede leerlo, ¿ya? ¿Alguien dijo yo? Yo, ¿Ya? ¿me ¿Puede, repite, puede, Plato?
¿Puede, por favor, con claridad? Vamos. Sí, 2:9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo escogido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Esa es la NTV. Ujú. Amén. Es tan ¿Me leo la importante. Reina Valera? No, no importa, yo la complemento acá. Es tan importante, hermanos, que nosotros entendamos que esta palabra es para todos nosotros, ¿ya? Y debemos entender que el testimonio de Cristo nosotros lo vivimos. Nadie puede testificar de Cristo si no tiene un testimonio de Cristo en su vida, ¿ya? Eh, el testimonio de Cristo, ya para nosotros es tremendamente importante, valioso, es vida. Entonces, la palabra del Señor que nos habla de que nosotros somos un linaje escogido, nosotros somos, ¿cierto? Real sacerdocio, nosotros somos nación santa, nosotros somos un pueblo adquirido por el Señor, ya como posesión de Él. ¿Para qué cosa? ¿Cuál es el propósito? De acuerdo a lo que Pedro nos menciona en este pasaje, ya nos dice a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar, proclamar, declarar, ya sacar esta palabra que tenemos dentro de nosotros y ser esa luz que Dios quiere que seamos donde quiera que estemos. Tenemos que ser gente verdadera, gente honesta, gente transparente, gente que nos dejemos, ¿cierto?, verdaderamente tratar por el Señor. Tanto nosotros como padres, como individuos, como siervos, como esposos, como esposas. Toda nuestra vida ya está alineada, ¿cierto? O sea, ya está ordenada por la palabra. Ahora nosotros nos tenemos que alinear a esa palabra. No hay nada nuevo que se tenga que inventar. Ya, nosotros no debiéramos ser gente que necesitamos una profecía, que alguien me suelte una profecía para saber qué pasa con mi vida. No, una persona verdaderamente que es madura en el Señor no anda detrás de eso. Dios puede darle alguna palabra. Hermano, yo con esto no quiero para nada decir, no, no, la profecía, no, sino que una persona madura en el Señor entiende que nuestra guía, nuestra primera luminaria, el diseño ya está establecido. ¿Dónde? En la palabra del Señor. Y esa palabra tiene que ser vida en mi vida para luego yo proclamarla, para luego desde ahí hablarla, ¿cierto? Y para luego desde ahí anunciarla. Mi vida tiene que estar alineada con la palabra del Señor. No necesito que Dios me mande a decir, oh, santifica tu vida, oh, resuelve este problema no resuelto, no, como por ejemplo, no sé, un caso. ¿Ya? No necesita un varón decir que el Dios le venga a decir que, por ejemplo, tiene que pagarle, no sé, ay, ¿cómo se llama eso? Cuando un varón tiene un hijo fuera de su hogar, ¿ya? Y Pensión. perdón, la pensión alimenticia, ¿ya? No necesita un varón que Dios le baje, prácticamente un ángel de Dios baje y le diga, tienes que responsabilizarte por tu hijo. Y entonces tiene que darle esa pensión a tu hijo. Porque de repente, ¿cuáles son las cosas? Yo estoy solamente sacando un ejemplo, hermano. Porque hay varones que dicen, no, es que no sé por qué no me va bien, no sé por qué esto no me funciona, no sé por qué esto no resulta. ¿Mm? Pero, pero el problema está en lo que no ve. ¿Y qué es lo que no ve? Que no está cumpliendo con algo fundamental. Y no es porque no, si el hijo no está dentro de su matrimonio, eso no significa que no tenga que proveerle. Todo lo contrario, es su hijo o es su hija, ¿ya? Y, y entonces yo no necesito un ángel del cielo que me venga a revelar, sino que tengo que hacer un autoexamen, ¿ya? ¿Cómo está mi vida con respecto a ciertas áreas? Como siervo, como sierva, como hijo, como hija, como esposo, como esposa, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que ese mensaje maravilloso, esa palabra que yo tengo que anunciar, primero deje que ese anuncio me traspase. Ese anuncio primero haga de mí al siervo o la sierva que Dios quiere que en este caso yo sea. ¿Mm? Ese anuncio tiene que ser primero direccionado a mi vida.
esa palabra con poder, esa palabra profética, esa palabra que trae bendición a las familias de la tierra. Y esa palabra tiene que hallar cabida en mí, prepararme a mí para luego, ¿qué cosa? Ser el canal de bendición a otros, a otros. No puedo yo eximirme de esto. La iglesia de Cristo debe levantarse con esta voz, con esta palabra de autoridad que el Señor le ha entregado. Toda autoridad, dijo Jesús, se me ha sido dada y por tanto yo os envío. Les envío en esta autoridad, ¿para qué? Para que nosotros, ¿cierto?, concretemos, hermanos míos, esta gran comisión, pero tiene que ser desde esta posición de autoridad. Entonces, ¿se acuerda del primer estudio que nosotros vimos acerca de la paternidad? ¿Y por qué era tan importante que hiciéramos este autoexamen? Porque si yo no tengo claro, si yo no tengo clara, ¿cierto? Sea hijo, sea hija, mi posición de hijo o de hija, y no tengo mi identidad clara, ¿cierto? Y ando en un espíritu de orfandad, y no tengo claridad de quién soy, difícilmente vamos a poder llegar a este nivel de tomar una posición de autoridad de hijo o de hija y declarar a través de mi testimonio y de mi palabra y, ¿cierto?, hablada, o porque yo la hablo, pero es la palabra del Señor, el deseo del corazón del Padre, vamos a llegar a afectar a otro en la magnitud que Dios quiere que afectemos a otro. ¿Me entiende? Entonces, la palabra del Señor tiene que ir haciéndose vida en mi vida. Si comenzamos a tomar nuestra posición, haremos y marcaremos una diferencia, hermanos queridos. Nuestra misión como gente profética es la de proclamar vida, bendición, ¿cierto? Proclamar salvación, proclamar, qué sé yo, sanación, ¿ya? Y no maldición sobre aquellos que nos escuchan. Entonces, para esto tenemos que tomar nuestra posición y para eso tenemos que tener la revelación de nuestra identidad, para movernos en los ámbitos proféticos. Un hombre profético, una mujer que se mueve en ambientes proféticos, hermano, tienen claro estos puntos que hemos estado analizando en estas clases. Y si no lo tiene, lo importante es que ore en esa dirección. Y si le requiere administración o atención más personalizada, lo podemos hacer. Pero, hermano, tenemos que ir caminando en esto. Y para esto tenemos que tomar la palabra profética más segura, es la palabra. Nosotros como gente, ¿cierto?, profética, es la palabra la que tengo que vivir. Vuelvo a insistir, no ando detrás de gente que me profetice. Eso no corresponde, por lo menos al nivel de un liderazgo que tiene claro el propósito. Entonces, hermano querido, nosotros tenemos palabra en nuestra voz para bendecir. Y la voluntad del Señor es bendecir. El Señor habla en su palabra que Él ha venido a bendecir las familias de la tierra. El Señor mandó a Cristo a bendecir. Esa simiente bendita vino a bendecir su vida, su familia, mi familia, nuestra nación. En su presencia, ¿cierto? Hay plenitud de gozo, en su presencia está todo. Tenemos salvación, la palabra salvación, sotería, abarca muchas áreas de nuestra vida. Entonces, dentro de esa salvación, dentro de esa bendición, tenemos la unción de multiplicación que analizamos la semana pasada, que tiene que ver con eso, que es una unción. Hermano, entonces, a medida que vamos creciendo y avanzando en otros temas, tenemos que movernos en ámbitos que no tienen que ver con lo terrenal, sino que tienen que ver con lo celestial. No podemos, hermanos míos, queridos, querer tomar lo celestial, bajarlo y vivirlo como si fuéramos terrenales. Nosotros no hemos sido llamados, hermanos, sino a solo sumergirnos en la presencia del Señor. Y desde ahí, como le dijo Jesús a la samaritana, ahora es,
es ahora, es en este tiempo, ¿cierto? Y los discípulos, la verdad es que ni siquiera ellos escucharon esa revelación gloriosa de la cual nosotros hoy día somos parte. ¿Mm? Ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Fíjese usted, en espíritu y en verdad. Entonces, hay ciertas cosas de las cuales nosotros tenemos que adentrarnos y empezar a adorar, y empezar a adorar. Yo les voy a dejar como tarea que nos tomemos cada día unos 10, 15 minutos solo adorando al Señor. Usted no empiece su oración cotidiana, Señor, aquí me presento y mira, Señor, y va. No, si no hay un tiempo de adoración. Esto es como los niños, ¿no? Esos niños pequeños que lo único que quieren, reciben a su papá, a su mamá, y lo único que dicen, quiero esto. El problema es que cuando crecen y solamente piden, hermanos míos, ya ese es un problema, ¿ya? Porque se mal acostumbraron. Y peor todavía, cuando ya crecen y son más grandes, llegan donde un papá, ya eso es como hasta medio extraño. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, que nuestra comunidad profética, nuestras congregaciones, ¿cierto? Y nuestras vidas tienen que ir ajustándose al diseño. Y este diseño es que nos convirtamos en gente adoradora para luego adentrarnos en gente y ser gente intercesora y para luego con algunos, ¿cierto? Ya ir adentrándonos en otras instancias espirituales y tienen que ver con llevar a un grupo a un punto ya de una guerra más estratégica, unas cosas que tienen que ver más con, ¿cierto?, confrontar o enfrentar al enemigo. Entonces tenemos que ir de menos a más. Pero si no entendemos que somos la voz, somos la iglesia profética para hoy, ya no va a ser dificultoso poder seguir avanzando en los propósitos que el Señor tiene con su iglesia hoy. El Señor nos demanda. A la samaritana se lo entregó ahí en Juan capítulo 4 como una revelación, pero ya lo soltó, ya lo dijo, ya lo expresó, y para nosotros ese es un camino ya a seguir. El Señor busca a estos adoradores, como también el Señor busca, ahí en Ezequiel capítulo 30 lo veíamos, y busqué en la tierra a alguien que se pusiese en la brecha delante de mí para yo no destruirla, pero ahí ese pasaje dice, y no lo hallé, por tanto, dice después, derramé mi ira, ¿ya? Entonces, nosotros, así como el Señor, ¿qué busca el Señor? Gente que le adore. ¿Qué busca el Señor? Gente que interceda. ¿Qué busca el Señor, hermano? Estas comunidades proféticas que se levanten y que sean absolutamente determinadas a poder ejercer esta autoridad con la cual el Señor le ha entregado. Amén. Quería examinar un poquito hermanos queridos, solamente deme un segundo.